Hoy revelaremos uno de los mayores misterios de la música mexicana y un enigma que ha dejado a generaciones preguntándose la verdad detrás de la muerte de Chico Che, un ícono que llenó de alegría y ritmo los escenarios pero cuya vida terminó rodeada de secretos, rumores y sospechas que durante años fueron silenciados por los medios y algunos testigos cercanos. En este video exploraremos los momentos más polémicos de su trayectoria, desde tensiones con colegas de la industria musical hasta conflictos personales que nunca se hicieron públicos, y cómo estos elementos podrían haber influido en el desenlace de su vida, tocando temas que pocos se han atrevido a mencionar. Analizaremos las teorías más controvertidas sobre quién o qué pudo estar detrás de su muerte, desde versiones sobre problemas de salud ocultos hasta conflictos personales y rumores de enemistades que generaron especulaciones intensas y que hoy, tras nuevas investigaciones y testimonios de familiares y amigos, comienzan a clarificarse. La verdad que hoy presentamos busca separar los hechos de los rumores, mostrando cómo la presión de la fama, las tensiones familiares y los desafíos del mundo artístico se entrelazaron en los últimos años de Chico Che y cómo esas circunstancias pudieron haber contribuido a su trágico final. Cada detalle que compartiremos ha sido cuidadosamente recopilado, y cada revelación apunta a un entendimiento más profundo de quién fue realmente Chico Che, más allá del personaje alegre y desenfadado que todos conocimos, mostrando la vulnerabilidad, los conflictos y los secretos que hasta ahora habían permanecido en las sombras. No olvides suscribirte y darle al botón de me gusta, porque tu apoyo es fundamental para que podamos seguir revelando historias ocultas, misterios y verdades que muchos intentan silenciar, y si puedes apoyar aún más el canal, un super thanks nos ayuda a continuar con estas investigaciones. Si no puedes hacerlo, simplemente comenta qué fue lo que más te sorprendió y comparte tu opinión, porque queremos conocer tu perspectiva y generar un debate abierto sobre la historia de Chico Che. Te pedimos que veas el video hasta el final, porque la última revelación cambiará la manera en que percibes todo lo que creías saber sobre su vida y su muerte, y te aseguramos que te dejará impactado, cuestionando todo lo que creías cierto sobre este ícono de la música mexicana. Cada testimonio, cada dato y cada análisis que presentamos aquí está orientado a que finalmente la verdad salga a la luz, y a que comprendamos de manera más clara el legado y la vida de Chico Che, un artista cuya historia merece ser contada con honestidad y detalle, desentrañando los misterios que durante décadas lo rodearon y revelando lo que realmente sucedió detrás de su trágico desenlace. Francisco José Hernández Mandujano, quien más tarde sería conocido y amado en todo México como Chico Che, nació el 7 de diciembre de 1945 en Villahermosa, Tabasco, en un entorno donde la música, las tradiciones y el calor humano se mezclaban con la vida sencilla y el esfuerzo diario por salir adelante. Desde muy pequeño estuvo rodeado de sonidos que marcarían su alma para siempre, pues en las calles polvorientas de su barrio era común escuchar marimbas, guitarras y tambores que animaban las fiestas populares y las reuniones familiares, y él, con la curiosidad innata de un niño inquieto, se acercaba para observar y absorber cada nota, cada ritmo y cada gesto de los músicos locales. Su familia no gozaba de grandes comodidades, y las carencias materiales eran parte del día a día, pero en medio de esas limitaciones, había un valor que se cuidaba como un tesoro, la unión. Sus padres, con trabajo duro y sacrificio constante, le inculcaron el respeto, la perseverancia y la importancia de no dejar que los problemas apagaran la alegría de vivir. Francisco creció en una casa modesta, de paredes sencillas y muebles gastados, pero llena de voces, risas y aromas de comida casera, un lugar donde aprendió que la riqueza no siempre se mide en dinero, sino en el amor que se comparte. Desde muy temprana edad mostró un interés especial por los instrumentos musicales, improvisando melodías con objetos caseros y creando pequeñas canciones que hacían sonreír a sus vecinos, quienes comenzaban a notar que aquel niño tenía algo especial en su manera de expresarse. Mientras otros soñaban con ser doctores, maestros o comerciantes, él ya imaginaba escenarios, aplausos y luces, aunque aún no comprendía del todo cómo ese sueño podría convertirse en realidad. La escuela fue para él un espacio donde adquirió conocimientos básicos, pero también un lugar donde su carácter bromista y su facilidad para hacer amigos se hicieron evidentes, convirtiéndose en el centro de atención en juegos, celebraciones y actividades escolares. Sin embargo, no todo era alegría, pues la vida en Tabasco en aquellos años estaba llena de desafíos, desde las dificultades económicas que limitaban sus posibilidades hasta los cambios sociales que afectaban la región, y eso lo llevó a desarrollar una gran capacidad de adaptación y un sentido del humor como escudo frente a la adversidad. Pasaba horas escuchando a músicos callejeros, observando cómo sus manos se movían con destreza y cómo el público reaccionaba a cada cambio de ritmo, y poco a poco comenzó a imitar esos movimientos, tratando de sacar sonidos de cualquier instrumento que cayera en sus manos. Su primer contacto real con la música fue gracias a un viejo acordeón que, aunque estaba desgastado, se convirtió en su compañero inseparable,
el medio por el cual empezó a canalizar todo lo que sentía y pensaba. Sus amigos de la infancia recuerdan que, cuando no estaba en la escuela o ayudando en casa, le encontraban sentado en la puerta, tocando y cantando, inventando letras divertidas que narraban las historias del barrio. Esa creatividad no solo lo acercaba a la música, sino que también le permitía ganarse el cariño y el respeto de quienes lo rodeaban. Las fiestas patronales eran su escenario soñado, y aunque al principio participaba como espectador, pronto comenzó a integrarse en pequeños grupos que amenizaban las celebraciones, siendo siempre el más joven de todos, pero también el más entusiasta. Cada experiencia sumaba a su aprendizaje, no solo musical, sino también de la vida, pues entendía que para destacar no bastaba con tener talento, sino que era necesario esforzarse, perseverar y, sobre todo, mantener viva la pasión. Desde sus primeros pasos en el mundo musical, Chicoche demostró que su estilo no se parecía al de nadie más, pues mientras muchos buscaban encajar en moldes establecidos, él apostó por una mezcla atrevida de ritmos tropicales, humor pícaro y una presencia escénica que rompía esquemas. En su adolescencia comenzó a integrarse en pequeños conjuntos locales, tocando en fiestas, bodas y eventos comunitarios, siempre con una energía contagiosa que lograba animar a cualquier público, y pronto entendió que la clave de su conexión con la gente no estaba únicamente en la música, sino en la manera directa y sincera con la que la transmitía. Con esfuerzo y constancia, fue perfeccionando su habilidad con instrumentos como el acordeón, la guitarra y el bajo, y en paralelo desarrollaba su talento para componer letras que hablaban de la vida cotidiana con un toque de ironía y simpatía que las hacía memorables. El gran salto llegó cuando decidió formar su propio grupo, Chicoche y la Crisis, nombre que reflejaba tanto la situación económica del momento como la picardía que caracterizaba su personalidad, y con esta banda comenzó a conquistar no solo a su público local, sino a abrirse paso hacia escenarios cada vez más importantes en diferentes ciudades de México. El estilo de Chicoche y la Crisis combinaba cumbia, guaracha, música tropical y elementos del folclore tabasqueño, logrando un sonido fresco y original que destacaba en un mercado musical saturado de propuestas similares. Su primer gran éxito nacional llegó con temas como Quien Pompó y El Africano, canciones que no solo se escuchaban en la radio, sino que se coreaban en ferias, carnavales y reuniones familiares, convirtiéndose en parte de la identidad musical de una generación. La imagen de Chicoche, con su característico bigote, camisas llamativas y pantalones acampanados, se volvió inconfundible, y su estilo despreocupado en el escenario contrastaba con la disciplina con la que preparaba cada show. Era consciente de que su propuesta funcionaba porque lograba unir a personas de todas las edades y clases sociales en un mismo baile, y trabajaba para mantener esa magia intacta. A mediados de los años 70 y principios de los 80, su agenda de presentaciones se volvió intensa, con giras por todo el país y apariciones en programas de televisión que multiplicaban su popularidad. Sin embargo, el camino no estuvo libre de obstáculos, ya que en más de una ocasión tuvo que enfrentarse a la crítica de quienes consideraban que su música carecía de seriedad artística, algo que él ignoraba con una sonrisa y un comentario ingenioso, defendiendo siempre que su objetivo era llevar alegría y diversión a la gente. Su éxito no fue fruto de la casualidad, sino de años de esfuerzo, ensayos interminables y una conexión genuina con las raíces culturales de su tierra, algo que nunca dejó de mostrar en sus canciones y presentaciones. La industria discográfica también comenzó a interesarse cada vez más por su trabajo, lo que le permitió grabar álbumes que hoy son considerados clásicos de la música tropical mexicana, y cada lanzamiento reforzaba su posición como uno de los artistas más queridos y auténticos del país. La versatilidad de su repertorio le permitía adaptarse a diferentes públicos y escenarios, desde grandes festivales al aire libre hasta íntimos salones de baile, y en todos lograba el mismo efecto, un ambiente festivo, cercano y familiar. En esta etapa de su trayectoria, Chicoche entendió que más allá de las cifras de ventas o de los contratos, lo que realmente le daba valor a su carrera era la capacidad de generar recuerdos felices en las personas, y eso se convirtió en su mayor motivación. Su ascenso a la fama no lo alejó de sus raíces ni de su gente, al contrario, siempre regresaba a Villahermosa para compartir con amigos y familiares, llevando consigo la satisfacción de haber puesto a Tabasco en el mapa musical de México. Lejos de los escenarios y del bullicio de los conciertos, la vida personal de Chicoche estaba marcada por una dualidad que pocos conocían realmente, pues mientras en público era el hombre carismático, siempre sonriente y dispuesto a bromear, en privado era alguien profundamente reflexivo, reservado en ciertos aspectos y muy cuidadoso con las personas a las que permitía entrar en su círculo íntimo. Desde joven, la familia fue su mayor ancla emocional, y aunque su carrera lo obligó a pasar largas temporadas viajando, siempre buscaba la manera de regresar a Villahermosa para compartir momentos con sus padres, hermanos y parientes cercanos, reforzando la idea de que el éxito no tenía sentido si no podía celebrarlo con los suyos.
En cuanto a sus relaciones sentimentales, Chicoche vivió historias de amor intensas, algunas marcadas por la ternura y la complicidad, y otras por los altibajos y las tensiones propias de un artista que debía dividir su tiempo entre su pareja y una agenda llena de compromisos. Su estilo de vida, que combinaba giras, grabaciones y apariciones públicas, no siempre era compatible con la estabilidad que muchos buscan en una relación, y eso generó momentos de distancia y desencuentros con mujeres que, aunque lo amaban, no siempre podían adaptarse al ritmo vertiginoso de su carrera. Sin embargo, él procuraba ser detallista, demostrando afecto con gestos sencillos pero significativos, como preparar una comida típica de Tabasco en sus días libres o llevar pequeños regalos que encontraba durante sus viajes. Era un hombre que disfrutaba de las charlas largas, de escuchar las preocupaciones de los demás y de aconsejar a quienes acudían a él, no solo en temas de música, sino también en cuestiones personales. Con sus amigos más cercanos mantenía una relación leal y protectora, defendiendo a quienes consideraba parte de su familia elegida y ofreciendo apoyo incondicional en momentos difíciles. También fue conocido por ayudar económicamente a personas de su entorno, ya fueran músicos en apuros o vecinos con problemas, sin esperar nada a cambio, aunque esta generosidad a veces lo ponía en situaciones incómodas cuando algunos intentaban aprovecharse de su bondad. Chicoche no era ajeno a los conflictos emocionales, y en más de una ocasión atravesó etapas en las que se sentía agotado, no solo físicamente por el desgaste de las giras, sino también emocionalmente, lidiando con la presión de sostener la imagen de hombre siempre alegre mientras enfrentaba preocupaciones y miedos que rara vez compartía. En esos momentos encontraba consuelo en la música, en largas conversaciones nocturnas con amigos de confianza o en paseos tranquilos por su tierra natal, recordando las raíces que lo mantenían firme. Los rumores sobre su vida privada no eran pocos, ya que su fama lo convertía en objeto constante de especulación mediática, pero él prefería no aclarar cada chisme, adoptando la postura de que su vida fuera del escenario le pertenecía solo a él y a las personas que elegía. Esta discreción no evitó que algunas de sus relaciones fueran objeto de comentarios, especialmente aquellas en las que se involucraba con mujeres del medio artístico, lo que generaba titulares y miradas curiosas. Pese a las dificultades, Chicoche tenía la habilidad de transformar sus experiencias personales, tanto las felices como las dolorosas, en inspiración para sus letras y en energía para sus presentaciones, convencido de que la autenticidad era la clave para conectar con el público. Para él, el amor no se limitaba a lo romántico, sino que abarcaba también el cariño por sus amigos, el respeto por sus colegas y la profunda conexión con su tierra y su gente. A lo largo de su vida, Chicoche enfrentó una serie de momentos difíciles y conflictos que pusieron a prueba no solo su fortaleza como artista, sino también su capacidad para sobrellevar las complejidades de la vida cotidiana y las exigencias de la fama. Su carrera, aunque llena de éxitos, no estuvo exenta de obstáculos que marcaron etapas significativas de su existencia. Desde los primeros años de su ascenso tuvo que lidiar con la presión de mantenerse vigente en un medio competitivo donde la música popular mexicana experimentaba constantes cambios, lo que generaba en él ansiedad y dudas sobre su capacidad para adaptarse sin perder su identidad. Además, los problemas financieros fueron recurrentes en algunos periodos, especialmente al inicio, cuando las ganancias eran limitadas y los gastos derivados de giras, grabaciones y promoción superaban con frecuencia los ingresos, obligándolo a tomar decisiones difíciles sobre cómo administrar sus recursos. Estos desafíos económicos lo llevaban a reflexionar sobre la vulnerabilidad que implicaba depender de la industria musical para sostenerse, algo que lo llenaba de preocupación por su futuro y el de su familia. En paralelo, las tensiones personales también surgieron en su vida, ya que la fama generaba envidias y rivalidades entre colegas del medio artístico, y algunas diferencias creativas con productores, managers y compañeros de banda lo enfrentaron a situaciones de frustración y descontento, obligándolo a aprender a negociar, a establecer límites y a defender sus ideas sin comprometer su estilo único. Esto no siempre resultaba fácil y provocaba momentos de desgaste emocional que lo hacían cuestionarse si la perseverancia valía el esfuerzo. Otro aspecto que complicó su vida fueron las expectativas del público y de la prensa, pues ser constantemente observado y criticado generaba presión para mantener un personaje alegre y carismático que en ocasiones contrastaba con su estado interno. Esta disonancia entre la imagen pública y la realidad privada lo llevó a sentir soledad, estrés y la necesidad de buscar espacios de intimidad donde pudiera desahogarse y recuperar energía sin la mirada constante de los demás. Además, Chicoche enfrentó problemas de salud que, aunque no siempre fueron públicos, afectaron su desempeño y su vida diaria. Lidiar con molestias físicas, cansancio y episodios de enfermedad mientras debía cumplir con compromisos profesionales añadía un nivel adicional de desafío que lo obligaba a priorizar su bienestar y a aprender a escucharse, aunque el ritmo de trabajo y la exigencia del público rara vez permitieran pausas prolongadas.
También hubo conflictos internos relacionados con la identidad y la percepción de sí mismo, ya que equilibrar el deseo de innovación musical con la necesidad de mantener la conexión con sus raíces y la aceptación del público lo ponía ante dilemas constantes sobre qué caminos tomar. Estas decisiones, cargadas de riesgo, generaban estrés y momentos de incertidumbre que lo hacían meditar profundamente sobre su vocación y sobre lo que estaba dispuesto a sacrificar por su arte. En el terreno familiar, surgieron roces y malentendidos ocasionados por la distancia que implicaban las giras y la vida pública. Aunque siempre mantuvo vínculos afectivos sólidos, hubo episodios de tristeza y frustración al no poder compartir tiempo suficiente con sus seres queridos, lo que lo llenaba de remordimientos y le enseñaba a valorar cada instante junto a ellos. Los conflictos amorosos también dejaron huella, pues las relaciones sentimentales, algunas intensas y otras más pasajeras, se vieron afectadas por su agenda y por las expectativas de quienes lo rodeaban, generando desilusiones, rupturas y aprendizajes que contribuyeron a su crecimiento personal y a su comprensión de lo que significaba amar y ser amado bajo la presión de una carrera pública. A lo largo de su trayectoria, la crítica y la industria musical también presentaron desafíos, pues la competencia, las críticas injustas y los malentendidos sobre sus decisiones artísticas provocaron momentos de desánimo, y en varias ocasiones tuvo que lidiar con comentarios que cuestionaban su talento o su originalidad, obligándolo a fortalecer su confianza y a desarrollar resiliencia frente a la adversidad. Además, Chicoche vivió episodios de pérdida y dolor emocional, incluyendo la partida de seres cercanos que dejaron un vacío profundo, y estos momentos de duelo le enseñaron la fragilidad de la vida y la importancia de apreciar cada instante, al tiempo que lo impulsaban a canalizar sus emociones a través de la música y de la expresión artística como mecanismos de sanación. La combinación de presiones externas, problemas financieros, tensiones familiares y desafíos personales generó un panorama complejo que demandaba de él una gran capacidad de adaptación. Fue precisamente esta mezcla de dificultades la que moldeó su carácter, lo hizo más empático con los demás y lo impulsó a buscar siempre soluciones creativas a los obstáculos, aprendiendo a equilibrar su mundo interior con las exigencias del entorno. En los momentos más críticos, Chicoche recurrió a la reflexión y a la compañía de amigos de confianza, encontrando en la confidencia, la risa compartida y el apoyo mutuo un refugio frente a las tormentas de la vida. Esta red de afecto le permitió superar periodos de ansiedad, tristeza y tensión, demostrando que incluso los artistas más carismáticos necesitan sostén emocional y momentos de desconexión para preservar su salud mental. Los conflictos con la industria, la presión mediática, las dificultades económicas, los problemas de salud, los desafíos familiares y amorosos y la constante necesidad de adaptarse sin perder su esencia conformaron un entramado de pruebas que Chicoche enfrentó con determinación, resiliencia y humor. La muerte de Chicoche ha sido uno de los misterios más comentados y debatidos en la historia de la música popular mexicana y ha generado un sinfín de teorías y especulaciones que aún hoy alimentan la curiosidad de sus seguidores y de quienes se interesan por los enigmas del espectáculo. A lo largo de los años, se han planteado diversas hipótesis sobre las causas de su fallecimiento, cada una con distintos niveles de credibilidad y sustentadas en hechos, rumores y testimonios de personas cercanas a él, lo que ha mantenido vivo el interés y la especulación. Una de las teorías más difundidas sugiere que su muerte podría haber estado relacionada con problemas de salud que se agravaron con el paso del tiempo y con el ritmo intenso de su carrera artística. Según esta línea de pensamiento, las largas giras, la presión por cumplir con compromisos profesionales y la exposición constante a situaciones de estrés habrían debilitado su organismo, haciéndolo vulnerable a complicaciones médicas que podrían haber precipitado su fallecimiento. Esta versión es considerada por muchos como la más plausible, ya que combina elementos verificables de su vida con la realidad de los artistas que enfrentan exigencias físicas y emocionales extremas. Sin embargo, la naturaleza repentina de su muerte también abrió espacio a especulaciones más oscuras, incluyendo la posibilidad de que hubiera factores externos implicados. Algunos rumores insinuaron que conflictos personales, rivalidades profesionales o desacuerdos con personas del entorno musical podrían haber jugado un papel en los últimos días de su vida, aunque nunca se presentaron pruebas concretas que respaldaran estas afirmaciones. Estas teorías, aunque controversiales, se difundieron en medios de comunicación, foros de fans y programas de investigación sobre figuras públicas, generando un clima de misterio alrededor de los últimos momentos de Chicoche. Otra línea de especulación apunta hacia el consumo de sustancias y hábitos de vida poco saludables, considerando que, como muchos artistas de su tiempo, enfrentaba presiones que lo llevaban a buscar alivio en formas que podían comprometer su salud. Esta hipótesis se basa en testimonios indirectos y en observaciones de quienes lo conocieron, quienes comentaban sobre su personalidad extrovertida, su amor por la fiesta y la vida social intensa,
sin que ello necesariamente implique una relación directa con su muerte, pero se alimenta la narrativa de que su estilo de vida pudo haber tenido consecuencias fatales. Aunado a esto, hay versiones que sugieren que existieron negligencias médicas o retrasos en la atención de posibles enfermedades que podrían haberse tratado a tiempo, generando discusiones sobre la responsabilidad de quienes lo rodeaban y de los profesionales que lo atendieron. Estas especulaciones sobre la atención médica y la prevención han sido debatidas en programas especializados y en conversaciones de aficionados, pero al igual que otras teorías, carecen de confirmación oficial. El factor del tiempo también contribuyó al misterio, pues el fallecimiento de Chicoche se produjo de manera que dejó más preguntas que respuestas, y la falta de información clara y precisa en los comunicados oficiales amplificó las conjeturas y alimentó la sensación de que había algo más detrás de su partida. Los medios de comunicación jugaron un papel importante en la construcción del mito, ya que la cobertura sensacionalista de su muerte mezcló hechos con especulaciones, lo que dificultó a sus seguidores y al público distinguir entre la verdad y la rumorología. La narrativa del quién mató a Chicoche también se ha visto enriquecida por testimonios de amigos, colegas y familiares que, aunque en ocasiones brindaron información valiosa sobre su estado de salud y sus preocupaciones en los últimos días, a veces introdujeron contradicciones y detalles que solo aumentaron el misterio. Esta combinación de hechos comprobables, rumores, interpretaciones subjetivas y silencio selectivo contribuyó a que la pregunta sobre las circunstancias de su muerte se convirtiera en un tema recurrente en documentales, entrevistas y discusiones entre aficionados de la música mexicana. Más allá de las teorías, el misterio también refleja la fascinación que provoca la figura de Chicoche como ícono de la cultura popular, un artista cuya alegría, talento y carisma hicieron que su partida resultara inesperada y dolorosa para quienes lo admiraban. La pregunta sobre quién lo mató trasciende la búsqueda de culpables concretos y se convierte en una reflexión sobre la fragilidad de la vida, los riesgos asociados a la fama y la manera en que la muerte de un personaje público puede generar historias y especulaciones que perduran por generaciones. En algunos círculos de investigación y en debates de fans, se discute incluso la posibilidad de que ciertos elementos de conspiración hayan sido exagerados para mantener el interés en su legado, convirtiendo la duda en una especie de homenaje a su memoria, pues hablar sobre él y su misteriosa partida asegura que su figura permanezca viva en la memoria colectiva. A lo largo de los años posteriores a la trágica muerte de Chicoche, diversos elementos comenzaron a emerger que permitieron arrojar luz sobre aspectos desconocidos de su vida, su carrera y las circunstancias que rodearon su fallecimiento, generando un proceso de revelación que permitió a sus seguidores, familiares y al público en general acercarse a la verdad de manera más clara y fundamentada. Con el paso del tiempo, testimonios de personas cercanas al artista, entrevistas con colegas de la industria musical y declaraciones de familiares empezaron a dar detalles sobre su estado de salud, sus preocupaciones personales y las tensiones que había experimentado en los años previos a su muerte, creando un panorama más comprensible de los factores que pudieron influir en su partida. Se descubrió que, lejos de los rumores sensacionalistas y las teorías conspirativas que circularon, Chicoche enfrentaba desafíos médicos y emocionales que habían sido poco conocidos por el público, y que estos elementos contribuyeron de manera significativa a los problemas que finalmente lo llevaron a un desenlace prematuro. La investigación retrospectiva sobre su vida también reveló cómo la intensidad de su carrera, la presión de mantener su popularidad y la necesidad constante de innovar en su música afectaron su bienestar físico y psicológico, y cómo estas tensiones fueron subestimadas o desconocidas para muchos de sus seguidores que solo percibían su energía en el escenario y su carisma frente a las cámaras. Además, con la apertura de archivos, entrevistas y documentos personales, se pudo reconstruir con mayor precisión su trayectoria, identificando momentos de vulnerabilidad, decisiones difíciles y relaciones personales complejas que habían quedado opacadas por la fama y el ritmo frenético de sus giras y presentaciones, aportando un entendimiento más humano de su vida y de los desafíos que enfrentaba como ser humano y como artista. Las declaraciones de compañeros de banda, productores y amigos cercanos permitieron aclarar muchos de los rumores que circulaban sobre supuestas enemistades, conflictos profesionales o incidentes controvertidos, mostrando que, en gran medida, la realidad era mucho más sencilla y menos dramática que las especulaciones populares, y que muchos de los conflictos que se atribuyeron a Chicoche fueron exagerados o malinterpretados por los medios y el público. La verdad también salió a la luz en relación con su salud, evidenciando que ciertos padecimientos crónicos y problemas médicos fueron factores determinantes en su fallecimiento, y que la falta de información precisa y la discreción que él mismo mantenía sobre su vida privada contribuyeron a la confusión y al surgimiento de teorías erróneas sobre las causas de su muerte, demostrando la importancia de contar con datos verificados y testimonios confiables para comprender de manera realista la situación. Además,
La apertura de archivos históricos y el testimonio de expertos médicos y biógrafos aportaron un contexto más amplio sobre las condiciones de su entorno, la atención que recibió y las decisiones que se tomaron en torno a su cuidado, permitiendo establecer una narrativa más completa que combina los hechos verificables con la memoria de quienes compartieron momentos significativos con él. Otro aspecto que se aclaró fue el relacionado con la influencia de su vida personal en su trabajo, ya que la presión de equilibrar relaciones familiares, amistades y compromisos profesionales generó situaciones que hasta entonces habían sido malinterpretadas o desconocidas, y que al ser reveladas muestran a un hombre consciente de sus responsabilidades y luchando por mantener la armonía en medio de la fama y las demandas del espectáculo. La revisión de entrevistas antiguas y material audiovisual permitió también entender mejor su personalidad, sus motivaciones y sus valores, revelando a un Chicoche comprometido con su arte, con su público y con quienes lo rodeaban, y cuya imagen de alegría y desenfado escondía momentos de reflexión, dudas y desafíos que ahora se reconocen como parte integral de su historia. A través de libros, documentales y programas especiales, la información recopilada de manera sistemática permitió separar los hechos de las especulaciones, desmintiendo versiones inexactas y reconstruyendo una línea de tiempo más confiable de los últimos años de su vida, destacando su profesionalismo, su pasión por la música y el amor por su familia y amigos. Esta claridad permitió también homenajearlo de manera más justa, reconociendo sus logros artísticos y su impacto cultural sin recurrir a historias exageradas o sensacionalistas, y estableciendo un legado que refleja tanto sus talentos como las dificultades que enfrentó y superó a lo largo de su trayectoria.